El día que conocí a la magistrada Kenya Romero, quedé maravillada con su personalidad, su alegría, su pasión por lo que hacía. Y cuando decidimos hacer este método de la justicia en la era de las redes sociales, entendí que no había una persona más idónea que ella. Acompáñame a conocer el método de la justicia en la era de las redes sociales con la magistrada Kenya Romero. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Muchas gracias, magistrada Kenya, por estar aquí con nosotros. De verdad me siento sumamente honrada y agradecida de que usted haya aceptado esta invitación. Primero porque mi papá decía que los jueces hablan por sentencia, así que estoy muy agradecida de que usted haya accedido a acompañarnos en este espacio, en el método. Y la idea es poder conocer su método para administrar justicia. Realmente, y citando a mi papá otra vez, él decía que los jueces, o sea, el ser juez, era lo que más nos hacía imitar a Dios, que es la justicia es parte de sus atributos, o sea, administrar justicia. Así que súper agradecida de tenerla acá. Y quisiera comenzar este encuentro con que usted nos hable un poquito sobre qué la motivó a ser juez, o sea, cómo usted termina estudiando Derecho y siendo jueza. Gracias por la invitación, la verdad que me encanta el método. En mi caso, y parafraseando a tu padre, la verdad es que pienso igual, el acto de juzgar es un acto que históricamente y filosóficamente se le atribuye a la divinidad, por eso es un atrevimiento del ser humano. Entonces, cuando lo hacemos, creo que la mejor forma es hacerlo consciente de eso. Yo siempre tuve el sentido de lo justo cerca de mí, quizás por el entorno familiar, mis abuelos, mis tíos, mis padres siempre tuvieron un sentido alto de justicia social y eso yo siempre lo tuve muy presente. No tenía claridad de que quería ser jueza, sino abogada. Eso sí, lo tuve claro desde que estoy estudiando. Con esa necesidad del deber ser, de defender lo justo, de siempre ser el equilibrio entre las situaciones que se dan entre las personas. Y eso siempre lo tuve muy claro, ser abogada. Luego, la vida tiene sus misterios y te va encaminando a puntos específicos. Y cuando empecé a estudiar Derecho y a tener contacto con los actores del sistema en las pasantías y en las visitas forenses que nos envían de la universidad, me quedó claro que yo quería estar allí y tomar esas decisiones, poder aportar en esos diferendos. Después ya todo fue, como te dije, misterioso. Yo terminé la carrera de la universidad bastante joven porque siempre he sido muy estudiosa y tenía ese sentido de pertenencia de lo que quería. Y entonces quería ser jueza de niños o ejercer en materia de niños en principio, y después lo veía como algo a largo plazo, aspirar a jueza. Y en ese interín, pues participé, no con la idea, en el concurso de oposición, no con la idea de que en ese momento probablemente iba a quedar, porque es un concurso bastante denso, bastante complejo. Fíjate que de 2,000 aspirantes solamente pueden acceder a la formación en la escuela algunos 20, generalmente esa es como la media. Pues yo participé así, muy descaradamente feliz, y quedé en una de las mejores calificaciones y empecé en este mundo judicial que ha sido la mejor experiencia y la mejor oportunidad de mi vida. Usted que menciona ahora el tema de cómo se inició en el mundo de la judicatura y cómo está el ejercicio de la judicatura actualmente, lo que yo le llamo la justicia en la era de las redes sociales, me imagino que ha llovido mucho después de allá. O sea, estamos en una era interesante de la justicia porque el acceso a la información a través de las plataformas digitales, de la prensa, que se llena de opiniones muchas veces a destiempo. O sea, estamos hablando de que acaba de pasar algo, y más en su caso, que usted es la coordinadora de la Oficina de Atención Permanente, que para quienes nos ven y nos escuchan,
es, digamos que ese departamento que no tiene hora, no tiene día, no tiene tiempo. 24 horas. 24 horas. Acaba de pasar algo y así, con esa misma inmediatez que tienen las redes sociales, ahí se inician los dos tribunales en conjunto. El tribunal, digamos que del Poder Judicial y el tribunal de la Liga de la Justicia de Instagram, a hacer su función. Entonces, en ese caso, ¿cómo usted entiende que las redes sociales han cambiado la forma en que los ciudadanos perciben la justicia? O sea, ¿usted cree que el acceso a tanta información ha perjudicado o no la percepción de lo que es justo, la democracia? ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, no podemos negar el bien que ha hecho las tecnologías de la información en general, para todo. Es una herramienta necesaria para estar interconectados, para el conocimiento, para la ciencia, para todo. Y evidentemente, para el rubro justicia, el acceso y la transparencia es una parte esencial. De hecho, es un derecho que tienen las personas a estar informados, a saber qué ocurre. Los funcionarios y los servidores judiciales también estamos sometidos al escrutinio. Eso es una realidad práctica con la que tenemos que convivir y es sano que eso ocurra. Lo que sí es que esa apertura y esa información inmediata va acompañada también del tema de que tenemos, digamos que algunas limitantes en la labor educativa de la ley. No todo el que opina en las redes sociales tiene la información adecuada en alcance y contenido de lo que es la norma, por muchos motivos. Primero, porque eso era un tema anteriormente visto como el tema de los que saben de justicia, de los abogados, o del que tenía un diferendo judicial y lo iba a resolver. Pero muchas personas opinan de acuerdo a la percepción y eso también tiene un uso malicioso muchas veces, porque el ser humano está a veces permeado por estigmas, por cuestiones que tienen que ver con las personas. No todas las personas que están imputadas o inmersos en un proceso judicial van a terminar siendo culpables, porque es una tarea técnica, ¿verdad? Y hay que agotar las reglas del debido proceso, pero eso evidentemente no lo puede determinar una persona que no tiene la formación técnica en el tema. Entonces, avanzan también por una necesidad de justicia, es un tema también cultural. El ciudadano común necesita siempre sentirse que la justicia está haciendo un rol. Pero, y ahí conecto otra pregunta, porque usted sabe que usted, y es de público conocimiento, que ha manejado casos de muy alto perfil, todo lo que es la Operación 13, Operación Coral, Altipulpo, etcétera, sí, y demás hierbas aromáticas, todas ellas. Y por el rol que usted tiene como jueza, usted es el primer filtro, digamos. Sí. O sea, hay una acusación, y su decisión es la que determina si esos casos, digamos que proceden o no proceden, cuál es la medida de coerción que se va a aplicar. Entonces, toda esta sed de justicia que tienen los ciudadanos, especialmente en casos de alto perfil con funcionarios de gobierno, corrupción, usted sabe que ahí a todo el mundo se le enciende el patriotismo, la dominicariedad, no duelen más nuestros impuestos, etcétera. O sea, ¿cómo usted logra manejar el tema de esa expectativa de la sociedad? Porque ciertamente, y como hablábamos antes de encender los micrófonos, ¿no? Los jueces conviven en la sociedad. Usted tiene familia, claro, que también tienen esas emociones, esos sentimientos. ¿Cómo usted lo maneja? A mí me ha ido bien en esa parte porque tengo la claridad de que para abrazarme de la imparcialidad, porque eso es la imparcialidad y la objetividad son las dos columnas a las que hay que abrazarse definitivamente para poder ser respetuosos de las garantías de las personas y del debido proceso. Como yo tengo un rol meramente técnico, yo no veo nada de redes sociales, no veo televisión, no sigo nada de eso, porque entiendo que cada cual tiene su percepción, pero a mí lo que me ata es lo que tengo en mis manos, ¿verdad? Mis familiares y mi entorno ya están entrenados sobre el particular. Yo les tengo prohibido hablarme de todo. Pueden decir que yo soy asesina en serie y ellos ya entienden y se sienten confiados en mi buen juicio, ¿verdad?
nadie me manda nada, ellos supongo que lo padecen solos por su lado y después que todo termina, pues me puede hacer uno que otro comentario de, ay, qué bueno que terminaste porque estaba un poco estresada, me dicen, por ejemplo, mis padres y demás, pero eso no me impacta, por eso muchos colegas y muchas personas me preguntan, ¿cómo tú estás tan relax? ¿Tú no te has enterado de nada de lo que pasa? Yo no me voy a enterar de nada absolutamente y puedo hacer mi rol tranquila, con la objetividad que amerita. Por lo que te decía, el acto de juzgar es un atrevimiento del ser humano y hacerlo implica que pongamos la milla extra, no es solamente el conocimiento técnico y la convicción de que no conozco a ninguna de las partes y no tengo ningún impedimento que me haga parcial, pero para agregarle la milla extra, yo me abrazo más alejándome de cualquier tipo de opinión externa y señalándome solamente, ciñéndome a lo que tengo en las manos. Y eso me permite ser jueza. Me permite ser jueza con lo que tengo frente a mí, solamente. Yo veo que usted tiene un sentimiento y un grado de responsabilidad como muy grande. O sea, a usted le pesa el ruedo de su toga. Sí, me da resaca moral. Me da resaca moral. Y eso le iba a preguntar ahora sobre el tema de la resaca moral, porque ¿qué pasa? Que en materia penal, a diferencia de otras ramas del derecho, no hay tanto espacio para la interpretación. Entonces sabemos que en República Dominicana hay muchas leyes que digamos que no están actualizadas. Sí. Entonces ahí entra mucho el debate moral de lo que es justo y de lo que es legal. Y usted hablaba ahorita del tema de los procedimientos, el tema del debido proceso. ¿Ha experimentado usted esa resaca moral o esa sensación? Obviamente no vamos a dar ningún detalle de ningún caso, ni mucho menos, pero de momentos en los que usted entiende que haya ganado la ley y no lo que es justo, o qué sensación eso le genera, cómo usted maneja esas emociones. Afortunadamente no me ha ocurrido esa sensación de resaca moral de que hice lo que no correspondía por ser injusta. Afortunadamente, también mi rol en este momento procesal, porque al ser coordinadora de los juzgados de la instrucción, yo estoy en un momento incipiente. Actualmente, antes yo estaba en la etapa intermedia, en la que se ve la suficiencia para o no y la valoración de las pruebas. Yo estoy en una etapa incipiente, aparte de dictar todas las autorizaciones judiciales previas, que también necesitan un examen concienzudo, porque es algo muy incipiente. Eso tiene unos supuestos muy taxativos. La norma legisladora ahí fue sabio. Me dice qué es lo que yo tengo que ver. Y yo tengo un radio como muy puntual. Y en las medidas de coerción igualmente. Eso tiene unos supuestos muy taxativos. Si no están, simplemente no están. Por eso yo puedo dictar una decisión y de ahí me puedo ir al cine si quiero, porque lo hago consciente de que lo que hice es lo que me permitió la norma y lo que armónicamente va con lo que dice la ley versus lo que entiendo que es racional, proporcional y justo. O sea que como sé que me puede dar resaca moral si no hago ese balance adecuado, no me ha pasado. O sea que yo diría que sería un apego a la ley de una manera expresa, porque es como usted dice ahora mismo, o sea, si la ley lo que habla es 1, 2 y 3, no hay un espacio muy abierto a la interpretación y no le va a dar esa resaca moral de que hizo algo que esté injusto porque simplemente actuó conforme a lo que dice la ley. También porque la norma en ese momento procesal hay un impedimento para el juzgador tasar pruebas. Yo en ese momento procesal tengo un asunto incipiente de probabilidad razonable. Claro, esa probabilidad razonable no es cuantitativa, sino cualitativa. Hay que examinarla concienzudamente. Y ese examen, ya nosotros tenemos el expertise, quienes trabajamos en el tema, yo tengo 17 años siendo jueza, ya eso te permite que concienzudamente tú puedas hacer una valoración de cuando en apariencia hay o no. Muchísimas veces no hay. Lo que pasa es que los casos que se, digamos, que se comparten, que trascienden, son los que tienen algunas conductas que en específico son de interés colectivo. Pero eso es un ejercicio del día a día y no es mecánico, porque cuando el juez no se puede volver mecánico. Si se volvió mecánico, dejó de ser juez. Esa preocupación por aplicar la norma de manera racional y adecuada, correcta, racional, razonable, eso debe estar en simple posesión de drogas, en armas y en los casos
de los crímenes más complejos. En todos debe estar. Eso es un insumo primordial. En una de las entrevistas que vimos que usted ha dado, usted dijo que los casos de trata, tema de explotación de menores, para temas de violación, todo ese tipo de cosas, han sido los temas más sensibles para usted. ¿Cómo usted ha manejado esos casos? O sea, como sus emociones en medio de esos casos, especialmente que digamos que ese debido proceso o que la acusación que ha presentado el Ministerio Público a lo mejor no le da el fundamento de usted poder aplicar lo que evidentemente es justo. Sí, esos casos son de alto impacto porque la verdad es que trata de personas, delitos contra personas menores de edad, que por su naturaleza, por su vulnerabilidad y condición de personas en desarrollo, pues evidentemente nos impactan a todos. Ahora, en mi rol técnico, si no hay ningún tipo de evidencia y no está robusto el caso, hay que hacer lo que corresponde. Lo que sí me empeño en ese tipo de casos es en mitigar el rigor procesal en las víctimas. De hecho, yo no solamente la labor jurisdiccional, sino como aporte a la institución, he trabajado en la elaboración de protocolos para el abordaje de esos temas, para que el tránsito de las personas, la toma de testimonio de los niños, sea, digamos que en espacios adecuados, idóneos, para que el contacto con el sistema sea lo menos lesivo, porque aquí lo que está como supuesto es el imputado, si fue esa persona o no, pero la persona que tiene la afectación es el abordaje diferenciado tiene que estar. Entonces, yo no tengo ningún tipo de vehemencia por hacer lo que no hay. Si no hay pruebas, no hay. Simple y llanamente no hay. Claro, queda la sensación de que, bueno, explicarle a una víctima algo así, pero se explica. Y eso también hace el rol de la labor educativa de la ley para que el Ministerio Público, en otros casos de esa misma naturaleza, tome las previsiones de tomar los testimonios de las víctimas oportunamente, porque los niños olvidan la información y perece la información, pero el debido proceso hay que seguirlo. Si no hay, no hay. Yo tengo mi rol jurisdiccional. El Ministerio Público tiene su rol, la defensa tiene su rol, y yo no desnaturalizo mi rol, yo hago el mío. Sí, solamente. Eso es importante. Y algo importante, y ya que estamos hablando de la Liga de la Justicia de Instagram, y que usted ha hablado sobre el tema del debido proceso, del tema de la inadmisibilidad o no de algunas pruebas, estamos viviendo en una generación donde el acceso a información es muy abierto. Muy abierto. Entonces estamos hablando de que yo puedo coger un celular y estar grabando y haber podido obtener una grabación de un hecho que puede o no ser admitido. Pero estamos hablando de que ya ese video está circulando ampliamente y se está debatiendo sobre la inadmisibilidad o no, porque estamos hablando que en un proceso penal hay, como usted hablaba ahorita, hay partes. O sea, la defensa va a hacer su rol, el Ministerio Público va a hacer su rol y usted tiene que hacer su rol. Pero esos espectadores que estamos ahí, no quiero decir ni siquiera estamos ahí, porque yo tengo que reconocer que el ser abogada también me hace tener una percepción de la ley un poco menos romántica, sí, por así decirlo. O sea, una sensación o un concepto de justicia un poco más objetivo, claro, que aquel que lo tiene basado en wow, qué pena, o eso es vergonzoso, eso es penoso. Entonces, de cara a eso, ¿cómo usted maneja el tema o le preocupa un poco de la falta de educación de la ciudadanía? ¿Qué opinión usted le merece ese tipo de cosas? ¿Y qué es importante que las personas sepan en cuanto a la admisibilidad de pruebas en un proceso? Lo primero que debo decir, y quizás no es tan concretamente dirigido a lo que señalas, es que hay que tener en cuenta la dignidad de las personas. Eso es lo primero. Estar grabando personas que tienen accidentes, que están expuestos, el cuerpo, el cadáver. Hay que educar cada día más, porque la verdad es que hay un nivel de exposición innecesario y que lacera la dignidad de esa persona y la dignidad, y quizás para sus familiares debe ser bastante grotesco y doloroso esa exposición de su pariente. Eso para empezar.
Evidentemente, la tecnología tiene esas facilidades. Hay cámaras por doquier en todos los espacios. Ahora bien, ese insumo el Ministerio Público tiene que, para que tenga calidad, porque hay unos supuestos para las pruebas que hay que colocarlos desde la perspectiva procesal en condiciones de que sea practicable y admisible en un tribunal. Ya se ha avanzado mucho en ese punto y es, digamos, del ABC, los fiscales hacen su tarea y someten al escrutinio técnico esos videos para poder obtener esa validación de calidad. Porque yo puedo grabar, pero la legitimidad de mi grabación, con tantos programas que hay, de si yo lo alteré o no, tampoco puede el sistema permitirse que la libertad de una persona esté así, que sea libre con cualquier tipo de imagen. Tiene que estar sometida a digamos, a una validación técnica. Y es un mecanismo bastante habitual. Lo ideal es, si usted tiene información sensitiva, si captó a través de sus sentidos o a través de imágenes, que lo pase a la autoridad para que estos puedan darle el uso adecuado, porque muchas veces las personas se quedan con la expectativa de que, bueno, pero eso se hizo viral o yo lo vi, pero si no se colocó esa información en la naturaleza adecuada, pues definitivamente simplemente nos sirvió para saberlo y no para tener un uso eficiente, que es lo que deberíamos hacer como ciudadanos para contribuir con la sanidad de los procesos. Y eso es muy importante, por eso es que es bueno también que la ciudadanía entienda la importancia de educarse en estos temas. Sí. Usted sabe que este tema de el populismo penal o este sentimiento que genera en las personas, buscar ese sentido de justicia, y más cuando hablamos ahorita, nos tocan intereses que son muy inherentes a toda la ciudadanía. El tema de la corrupción, por ejemplo, el tema del narcotráfico. La gente a veces no entiende cómo el tema del narcotráfico realmente afecta a todo el mundo. Claro. Es los casos de lavado de activos. Pero siempre los casos de corrupción como que tienen un sazoncito, digamos que extra, que la gente le genera una sensación aún más fuerte. Tomando en cuenta que usted ha hablado expresamente de cómo usted se fundamenta, obviamente, en la objetividad, en el sentido de lo que es justo y razonable, pero en el marco de lo que establece la ley. ¿Cómo usted entiende que, por ejemplo, el nuevo Código Penal pudiera beneficiar a que usted pueda hacer una mejor función como jueza, o que la gente entienda que los jueces, como deben de fallar conforme a lo que dice la ley y no por motus propio, ni lo que entiendan, sí, fulana no me dio pena? No, sino que hay una ley que habla de esos casos. ¿Cómo usted entiende que pudiera impactar el tema de los cambios legislativos que necesita el país en torno a eso? Definitivamente esa es la parte esencial. La verdad es que la ley viene a suplir las necesidades de la sociedad. Por eso las leyes son progresivas. La ley, por ejemplo, 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, cuando salió en su momento, boom, perfecta, ya exhibe que con el avance que tienen las tecnologías, hay otras conductas que hay que repasar, hay que revisar, hay que actualizar, hay que mejorar, por esto que dices del principio de legalidad. Si no hay una conducta previa que así lo diga, no se puede hacer nada absolutamente. Entonces, el Código Penal necesita una revisión, definitivamente, porque estamos hablando de un instrumento que, aunque está vigente, hay situaciones que se dan en la cotidianidad que el legislador del 1800 no podía prever. O sea, claro. El legislador no podía prever lo del el ácido, las sustancias químicas para quemar a las personas, no podía prever el modus operandi que se da con la facilidad de la tecnología, por ejemplo. De hecho, ni siquiera podía contemplar la participación activa de más de una persona para cierto tipo de conductas. Y eso está. Entonces, yo creo que eso nos va a beneficiar a todos y todas como personas, porque primero va a ayudar con la labor educativa. Que hay conductas que las personas la ven como invisibilizadas, como que eso se puede. Claro que se puede, eso no es nada. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, las uniones tempranas y el matrimonio infantil. Fíjense que nosotros tuvimos hace poco una ley
eso estaba permitido con la dispensa, que una persona adulta esté con una persona menor de edad. Y eso estaba consentido porque culturalmente así era. Evidentemente, la evolución nos ha permitido entender que una niña no está en capacidad de consentir un matrimonio, es una decisión contundente que afecta su desarrollo y evidentemente eso lo tuvo que ver la ley. Entonces, definitivamente nos va a beneficiar en todo, va a repasar, quizás va a modular conductas que ya no deberían ser judicializadas, sino derivadas a otro tipo de cuestiones. Entonces, esa actualización es necesaria, no con una mirada punitiva, sino de derechos humanos, que creo que allí se va a beneficiar todo el mundo. El mismo sistema se va a beneficiar. Y la sociedad en general, porque el derecho penal en sí mismo no mueve necesariamente conducta, porque al final el derecho penal, lo que está ahí, ese sistema punitivo, está para castigar algo que ya se cometió, no para prevenirlo. Entonces, esas leyes son las que nos van a permitir hacer eso. Y ya que nosotros hemos hablado sobre ese, y ya yo tengo ya varias cosas aquí en el método de cómo usted maneja el tema de la justicia en la era de las redes sociales, yo quiero hablar un poquito sobre usted. ¿Cómo usted logra un balance entre su vida personal y la laboral? Ese es el reto de todas las mujeres, pero es que su caso, o sea, señores, coordinadora de los juzgados de la instrucción, o sea, eso es 24/7. 11 juzgados. Exacto. Entonces, ¿cómo usted maneja eso? Y más en esta época, como que los casos están más activos que nunca. Sí, están, la verdad es que muy, muy activos, sobre todo porque las etapas que yo manejo son las etapas, digamos que más cercanas a la ocurrencia del hecho y como tú dices, hay una efervescencia de las mismas partes procesales, de la víctima, de la persona imputada, de los abogados. Es difícil para la mujer en general, porque nosotras somos multifunción, ¿verdad? Eso a todas, independientemente de la profesión. Pero debo de reconocer, a mí se me hace fácil, porque como a mí me gusta tanto mi trabajo, yo lo disfruto. O sea, yo no hago mi rol con pesar, lo hago muy contenta, de muy buen humor, porque me gusta, siento que hago un aporte importante a la sociedad que a mí misma me aporto, porque ser jueza me creo que hace mejor persona, a mí, porque me permite hacer aportes a soluciones, no solamente, como decías, de castigo, sino restaurativas, de hacer que las personas concilien, de ese tipo de cosas. Yo tengo una vida bastante normal, hago muchísimas cosas, más de las que debería, académicas, en grupos sociales, hago voluntariados, hago consultorías, hago investigaciones, hago cosas triviales, me reúno con mis amigas, hago muchísimas cosas porque creo que el ser humano tiene que ser integral. No puedo ser buena jueza si no tengo una mirada integral y agradable de la vida, tener contacto con las cosas cotidianas. Me gusta mucho el teatro, me gusta el cine, hago muchísimas cosas. Y hablando de esa cotidianidad, y ya en una entrevista previa usted lo había mencionado, que nunca le ha preocupado el tema de su seguridad. Tomando en cuenta que han pasado varios casos importantes, también usted ve casos muy sensibles, como temas de narcotráfico también. ¿No le preocupa realmente su seguridad? ¿Cómo usted se maneja en cuanto a eso? La verdad es que yo nunca me he sentido amenazada. Nunca me he sentido amenazada. Por supuesto, yo también no hago una exposición abusiva de mi persona ni de mi entorno en los espacios. Soy, digamos que bastante prudente en eso porque reconozco que tengo un rol, digamos, de sensitivo. Pero nunca me he sentido para nada amenazada, acechada. No salgo con esa presión de que me están mirando, de que no me están mirando. Sobre todo porque me queda la tranquilidad de que, aunque uno no maneja la mente de nadie, yo trato de ser muy correcta y respetuosa con las partes procesales, sin dejar de ser enérgica, que lo soy cuando corresponde, pero sí tengo una coexistencia respetuosa con las partes procesales. Entonces, eso me da por lo menos la tranquilidad de que yo no incorporo elementos para que ocurra nada. Si ocurriese, bueno, eso estaría fuera de mi control, pero yo no contribuyo a que eso ocurra, pero no me he sentido para nada, nunca, absolutamente nada. De hecho, mi entorno me dice,
no entiendo tu personalidad, porque yo te veo tan relax y yo estoy preocupada por ti. De hecho, amigas, cuando se reúnen conmigo, me dicen, ¿y tú te vas a sentar de espaldas? Porque yo me voy a sentar de ese lado, siéntate tú aquí de frente. Yo de verdad no tengo para nada esa preocupación, absolutamente. Bueno, yo acabo de anotar una palabrita aquí a eso que usted acaba de decir. Y me encantó lo que usted dijo ahorita, de que ser jueza la hace mejor persona. Y yo también soy muy partidaria de que no hay forma de ser un buen profesional si tú no eres una buena persona. Y hablando de ese carácter suyo, porque hay preguntas que teníamos aquí que ya yo no sé ni siquiera si hacerla, porque realmente me ha quedado bastante claro el tema de que usted tiene su identidad muy clara. O sea, usted sabe quién es. Y en la era de la justicia, en la justicia en la era de las redes sociales y la Liga de la Justicia de Instagram, siempre tiene sus mercenarios, ¿no? Y tantas personas que emiten opiniones, que a lo mejor con fines educativos, pero que pueden, digamos que lacerar o quieren lacerar su reputación. Muchas frases como la justicia en este país no sirve, los jueces se venden, y porque realmente la falta de educación nos lleva a entender que los jueces son lo que dicen con una varita mágica, ¿sí o no? Culpable, sí o no, inocente, vamos a ver qué dice el público, y realmente no es así. Entonces, ¿qué usted ha hecho? Y esa identidad de que ella, no la magistrada, sino la mujer, la persona, ¿cómo usted se define y qué usted entiende que la ha ayudado a afianzarse en esa identidad que usted tiene? Fíjate que eso que dijiste me llama mucho la atención, porque la verdad es que muchas personas se preocupan por lo que van a decir del rol. Yo me siento bastante conforme cuando los abogados o las personas critican una decisión, y creo que es saludable, porque evidentemente tengo la conciencia de que en una decisión judicial siempre hay una parte que no le gustó y a otra que sí le gustó, dependiendo de su rol, ¿verdad? Claro. Entonces, yo eso lo respeto, tengo la conciencia de que eso va a ocurrir, y como estoy preparada para que ocurra, pero como te digo, me siento tranquila con mi desempeño, con lo que hago. Entonces, creo que cualquier ataque es a la decisión, no a mi persona. Y así lo he sentido. De hecho, nunca me he sentido agredida a la persona, sino al rol, a la decisión. Y entiendo que eso parte de un interés particular del rol que tienen. Yo me defino como una persona muy segura, muy sensible, simpática, muy simple. Yo soy muy simple, yo me divierto fácil, no me enojo fácil, siempre estoy dispuesta, siempre estoy presente, con mucha energía, inagotable a veces dicen todos y todas. Siempre como que tengo una mirada positiva de las cosas de la vida y hasta de las vicisitudes. Lo veo todo como un aprendizaje y trato de hacerlo así. Yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta, porque eso es una pregunta que yo me hago muchas veces. Yo que estoy en la práctica privada, no soy penalista, pero siempre digo que los penalistas son los abogados que mejor les va, porque cobran con la lágrima en la cara. Y yo siempre me he preguntado, o sea, no hay una persona que conozca más la ley que los jueces, o ese es el deber ser, ¿no? ¿Usted nunca ha considerado, o ya que usted tiene 17 años ya en la judicatura, irse a una práctica privada? ¿Qué la mantiene arraigada a decir, tú sabes qué, yo mejor prefiero ir y dedicarme al ejercicio y salir de ahí? ¿Cómo usted lo ve eso? Y fíjate que es sumamente sacrificado mi rol, es sumamente sacrificado. Bueno, con decirte que yo dicté el año pasado 11,000 autorizaciones judiciales. Eso es gran trabajo. Más todo lo demás que se incorpora de lo sensitivo que es el rol. Nunca lo he pensado, no lo descarto, porque yo soy una persona que disfruta sus trayectos. O sea, yo no tengo presión por si me van a ascender a la corte en un momento o no, cuándo, para qué. Yo disfruto mis trayectos, y este que estoy viviendo ahora lo estoy disfrutando mucho. Si me tocara en algún momento, que lo dudo,
en este momento como una aspiración porque me gusta mucho mi rol. Creo que es un tema de vocación porque el ejercicio del derecho no es malo, para nada, es, digamos, más productivo económicamente para quien se dedica a él. Pero tengo algo que me ala, o sea, el Poder Judicial me ha atrapado entre sus redes y siento que es una parte que más que un tema económico, es un tema que me aporta como persona, me aporta y que yo puedo aportar, porque yo hago muchas cosas aparte de la labor jurisdiccional, protocolos, guías, la parte de capacitación a los servidores. Creo que eso contribuye. Nosotros, si tenemos un contacto menos hostil con la justicia, vamos a sacar un mejor producto de allí, del que tiene contacto con la justicia, no solamente el castigo, sino una persona que va a poder convivir al lado de mi casa o al lado de la tuya. Entonces creo que esa mirada nueva del hacer justicia es importante y estoy tratando de hacerla. Qué bonito. Y para cerrar, más allá de, y va muy atado a lo que usted acaba de decir, más allá de su rol como jueza, como madre, como mujer, ¿cómo le gustaría que la recordaran? Como una persona correcta. Eso yo creo que lo es todo. No sé si estoy permeada porque en mi familia le dan un peso tan fuerte a la reputación, a la credibilidad. Somos Romero las dos. Somos Romero. Totalmente. El Romero tiene eso como en el ADN. Lo correcto, de la tranquilidad que da ser correcto, dejar huellas positivas en las personas, no lastimar a los demás, tratar de hacer lo correcto y no dañar a las personas desde tu rol ni desde tu rol como persona. Entonces creo que quisiera que me recuerden así, como alguien correcto. Eso correcto me basta. Ay, qué bello. Ay, magistrada, muchísimas gracias de verdad por sacar este tiempo, por abrirnos su mente brillante, su corazón, disponer de su tiempo para compartir con nosotros en este espacio. Gracias a ti, porque este es un spa de hablar de cosas lindas, de cosas importantes. A veces vemos la justicia desde el rubro solamente del conflicto y poder hablarlo así en este tipo de mirada me parece estupendo y te agradezco mucho la invitación. Ay, muchísimas gracias a usted. De esta conversación con la magistrada Kenya Romero me llevo mucho. Me llevo lo importante de tener un sentido de propósito en todas las cosas que hacemos. Entendí el valor que tiene tener un sentido de vocación, de servicio, de justicia, tener una identidad clara para estar abierto a la crítica, para no tener miedo, la valentía que tiene para tomar decisiones, para hacer lo correcto, la pasión que siente para trabajar con gozo, ese sentimiento de justicia, de legalidad, ese sentido de pertenencia de lo que ella quería, como desde que inició a estudiar Derecho, siempre se ha dejado llevar y ha disfrutado ese trayecto que la ha traído hasta aquí. Y espero que este método también te sea de utilidad a ti. Acabas de escuchar El Método, un podcast escrito con el corazón. Escúchanos en Spotify y Apple Podcasts.